Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. El día de ayer les explicaba un poquito, Hechos capítulo 13, versículo 13, cómo a San Pablo le dijeron, ¿hay alguien, ustedes, quieren hablar de Dios, quieren decir algo de Cristo? San Pablo dijo, sí, claro que sí. Se levantó y se puso a predicar. Y le decía ayer, ojalá tengamos en la iglesia católicos de estos valientes, católicos de estos lanzados, atrevidos, arriesgados, que naden contracorriente. Ojalá en la iglesia tengamos católicos de estos dispuestos a hablar y a predicar la palabra de Dios en todos lados, en todos los lugares. No crean que cuando Pablo dijo yo voy a predicar, no pensó varias veces. O no dijo, pues si hablo aquí se van a poner bravos, porque los judíos creen en Dios. Y yo les voy a hablar de la tercera persona, de la segunda persona de la Santísima Trinidad del Hijo. Y al hablarles del Hijo, pues no me van a creer o no van a escuchar. Pues Pablo también tuvo sus dudas. Pues Pablo también pensó en no predicar. Pablo también pensó en callarse. Pablo también pensó en guardar silencio. Sí, porque era más fácil callarse porque no lo perseguían que hablar para que lo persiguiera. Y cuando Pablo le dijeron, usted tiene algo que decir, y se puso a hablar, pues no se puso a hablar cualquier pamplinada. Habló de Cristo, habló del Señor. Porque a veces nosotros podemos ser lanzados o podemos ser arriesgados a ponernos a hablar, pero lo que menos hacemos es hablar de Dios. Y aquí con los predicadores, aquí con los sacerdotes, aquí con las predicadoras, aquí con los laicos comprometidos que predican la palabra de Dios. No podemos dejar de hablar de Cristo por hablar de noticias, por ejemplo. No podemos dejar de hablar de Cristo por hablar de farándula, por ejemplo. No podemos dejar de hablar de Cristo por hablar de otras cosas. Miren, me llama la atención cómo en el canal Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, pues tenemos el Evangelio del día, tenemos la oración, el Evangelio, y ahorita queremos nosotros mostrar lo que hace un sacerdote. Y mostramos lo que hace un sacerdote durante el día, dónde voy, se llama Un Día con el Padre Marcos Galvis, a quien visito, la joya solidaria, las ayudas, todo lo que hacemos. Lo vamos mostrando, ¿saben? Pero no hemos dejado de hablar de Cristo. Creamos otro segmento, otra parte del Evangelio del día para mostrar el trabajo que hacemos, pero no dejamos de hablar de Cristo. El predicador no puede cambiar la palabra de Dios, la predicación de Cristo, por otra cosa. Aunque tenga al frente un público muy selecto como el judío, que al hablar inmediatamente de Cristo, esto le va a costar a Pablo. No crean que porque Pablo hable de Cristo, pues la gente sí se convierte. Pero cuando los judíos vieron que la gente se estaba convirtiendo, pues se pusieron bravos y arremetieron contra San Pablo, y eso lo vamos a ver en los próximos días. Entonces nosotros a veces preferimos dejar de hablar de Cristo. Dejamos de predicar en contra de los pecados. Pues es más fácil hablar de farándula, de noticias, de cuentos, de fábulas, de chistes. No es que hay predicadores muy cómicos. No es que hay predicadores muy sabelotodos, muy intelectuales, que hablan de maravilla de la teología. Hay otros predicadores muy informativos, que dan informaciones tremendas. Hay otros predicadores muy selectos que están denunciando muchas cosas, y está bien, denúncienla, pero no dejen nunca de hablar de Cristo. Está bien, quieres compartir la filosofía, compártala, pero no dejes de hablar de Cristo. Está bien, quieres dar una enseñanza teológica, filosófica, hazlo, estás libre de hacerlo, pero no dejes de hablar de Cristo. No es que la gente quiera escuchar de Dios, no es que la gente quiera escuchar de Cristo. Miren el Evangelio de San Juan capítulo 14. Jesús dice, no pierdan la paz. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Esto es para las personas a las que se les ha muerto un familiar. Esto es para las personas a las que han pasado por un problema. Escucha Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, y escucharán la predicación del Evangelio. Ahorita vamos con la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. ¿De qué habló Pablo? ¿A quién predicó Pablo? En aquellos días,
Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía. Dijeron, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere predicar? San Pablo dijo, yo. Claro que sí, venga para acá. Continuó la predicación. ¿De qué estaba hablando? Escuchen. De Antioquía de Pisidia con estas palabras. Oigan lo que habló. Hermanos míos, descendientes de Abraham. Le está hablando a los judíos, a los que conocían a Dios, a los que venían de Abraham, a los que habían hecho un pacto con el Dios del cielo, que Él era el único Dios, que Él era el único Señor. Le estaba hablando a personas, no cualquier tipo de personas, porque es que los judíos no son como nosotros. Los judíos se reunían en las sinagogas los sábados para estudiar la ley. Se colocaban la ley aquí en la filacteria, se la colocaban aquí y se la aprendían. Se grababan las citas bíblicas de memoria, sabían la Torá, los primeros 5 libros de la ley. El Pentateuco se lo sabían de memoria, practicaban la ley. El judío tenía una memoria excelente. Los judíos utilizaban puras consonantes, no utilizaban vocales, se las aprendían de memoria. San Pablo le estaba hablando a personas bien educadas en la fe, bien formadas, bien preparadas, como yo sé que hay muchos de ustedes que están bien preparados y formados. Y San Pablo les recuerda que son descendientes de Abraham para decirles que él tiene en cuenta las promesas, que él sabe de la palabra. Oigan. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Ahora les dice, ustedes son descendientes de Abraham. Ahora yo les traigo un mensaje que los puede salvar. Un mensaje que les puede dar vida eterna. Jesús les había hablado de eso. Acuérdense por lo menos en San Juan capítulo 6, versículo 54. Jesús dijo, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y en San Juan 6, 66, muchos discípulos se echaron para atrás y decían, este lenguaje es muy duro. Para tener salvación hay que comer su cuerpo, hay que beber su sangre. No. Y desde ese momento muchos se echaron para atrás. Y entonces San Pablo le va a decir a los judíos, les voy a comunicar un mensaje que les puede traer salvación. ¿De quién les va a hablar? Pues de Jesús. Del Jesús que les había dicho que para salvarse se necesitaba comer su cuerpo y beber su sangre. Les voy a anunciar este mensaje de salvación que les ha sido comunicado. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. Los habitantes de Jerusalén, estaba hablando en una sinagoga, no estaba hablando, sino en, aquí dice, la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y llegó y dijo, los habitantes de Jerusalén, allá donde está el templo, y sus autoridades, los que mandan, no reconocieron ¿a quién? A Jesús. No reconocieron a Jesús. Sabían mucho de la palabra, eran muy religiosos, eran muy creyentes, pero cuando fueron a reconocer a Jesús, no lo hicieron. Pero yo le aseguro a usted que no solamente los habitantes de Jerusalén y las autoridades de aquel tiempo, sino que hoy día hay muchos de ustedes que todavía no han reconocido a Jesús, no lo han aceptado en su vida, en su familia, en su hogar. Y aunque van mucho a misa, y aunque van mucho a las cosas de Dios, siguen siendo los mismos pleiteros, los mismos groseros, los mismos altaneros. Y entonces San Pablo se empezó a explicarles a ellos, le dijo, los habitantes de allá, de donde nos mandan órdenes, direcciones, directrices, y las autoridades no reconocieron a Jesús, oigan. Y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo condenaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo sacaron. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciéndole a los judíos de aquella sinagoga? ¿Qué era lo que Pablo les estaba predicando? ¿Qué era lo que Pablo les estaba enseñando? ¿Qué era lo que Pablo les estaba inyectando, metiendo en la mente? Escuche, escuche, escuche. Los habitantes de Jerusalén y los judíos, las autoridades, no reconocieron a Jesús, no lo aceptaron y al condenarlo rechazaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que San Pablo nos quiere enseñar en este día a nosotros?
que hay muchos católicos que aún viven como los habitantes de Jerusalén y como las autoridades rechazando a Cristo, sí. Rechazando al Señor, sí. Y rechazando las cosas de Dios, sí. Que hay muchas personas que aunque van a la iglesia, se dan los golpes de pecho, hacen el Padre Nuestro, hacen el Ave María, siguen rechazando a Jesús en el pobre, en el necesitado, en el hambriento, en el que sufre. Siguen rechazando a Jesús porque rechazan la palabra, no la leen, no se han casado por la iglesia, no han hecho los sacramentos del matrimonio, ni la confesión, ni la Eucaristía, ni la confirmación, nada. Que los habitantes de este mundo hoy día seguimos rechazando a Jesús. Y el rechazo a las cosas de Dios es eminente. El rechazo de las cosas de Dios es siempre. Las cosas de Dios siempre nos dan pereza, siempre nos dan sueño, siempre nos dan flojera y siempre andamos lanzando a Jesús a la muerte. ¿Qué era lo que Pablo quería decirle a los judíos? ¿Qué era lo que Pablo quería decirle a la gente de la sinagoga? Que no rechacen a Jesús. Que no lo corran, que no lo saquen, que no lo crucifiquen. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere enseñar hoy con esta palabra? Que ustedes y yo andamos rechazando a Cristo. Rechazando las cosas de Dios. Que no apoyamos las cosas de Dios, la causa de Cristo no la apoyamos. Que somos de los que vamos a misa y nos quedamos dormidos. Que somos de los que leemos la Biblia, empezamos con frío y terminamos con escalofrío. Que somos los que vamos a la oración de 5 minutos, de 2 minutos y ya no aguantamos más. Que somos de las personas que rechazamos las cosas de Dios. Primero está el trabajo. El domingo trabajo también, no tengo tiempo para ir a la misa. Rechazamos a Cristo cada momento que despreciamos las cosas. Y San Pablo hoy le dice, mire, allá los que vivían en Jerusalén, los de aquel pueblo, así como yo le digo a veces, los que viven en Pekín, los que viven en China, los que viven en tal lugar, ustedes no, los otros, ellos rechazaron a Cristo, lo condenaron a muerte, pero nosotros también estamos haciendo lo mismo. Escuchen de nuevo, los habitantes de Jerusalén y las autoridades. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa? Que aunque hayan personas que rechacen a Cristo, que aunque hayan personas que rechacen a Dios, que aunque ustedes y yo nos hagamos los ciegos, sordos y mudos y no aceptemos la palabra de Dios, Dios siempre va a hacer que Cristo resucite, que Cristo salga, que Cristo sea elevado. Siempre Dios colocará en la familia a una persona de fe que sea la encargada de llevar la fe. Y cuando hay un problema, una crisis de fe, todos vamos a acudir a Él a decirle, ayúdenos. Se murió un familiar, ¿qué hacemos? Eso significa que Dios va a levantar a Cristo siempre. Siempre en el trabajo donde vayamos habrán personas ateas, pero Dios colocará a una persona y es usted el que está encargado de levantar la fe, el que la gente diga, vamos a fulano, que ese sabe orar. Vamos a sutano, que ese sabe rezar. Siempre en nuestras comunidades, siempre en los lugares donde vivamos, Dios colocará a una persona encargada, a una persona que nos anime, a una persona que nos levante en la fe. Que Dios siempre va a hacer que Cristo salga, que Cristo se levante. Y esa persona eres tú, esa persona soy yo, así como lo hizo Pablo. Que ustedes y yo debemos prestar nuestra boca al Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Debemos prestar nuestros labios para hablar de Dios. Que ustedes y yo no nos podemos quedar callados. Pablo le dijo, ustedes no saben, pero yo se los digo. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades entregaron a Cristo a la muerte. Lo llevaron a Pilato. Pilato lo condenó. Lo bajaron de la cruz, lo enterraron. Pero Dios lo resucitó. Decía siempre, recuerdo las palabras de Monseñor Linares, cuando la iglesia más se oprime, ella crece y se levanta. Cuando la iglesia es perseguida,
cuando la iglesia es señalada, cuando la iglesia es apuntada con escándalos, con gritos, con vicios, Dios hace que su iglesia crezca, resurja, salga adelante. Que ustedes y yo aprendamos con esta palabra de Dios hoy, que no debemos ser parte de esos habitantes de Jerusalén o esos jefes que condenemos a Cristo a la muerte, que rechacemos a Cristo. Por el contrario, que seamos esas personas que encendamos la llamita, que encendamos la luz, miren, que encendamos la velita, para que esa lucecita de Cristo alumbre, para que esa llamita de la fe crezca, para que esa llamita de la fe no se apague. Que ustedes y yo seamos esas personas a las que Dios pone como luz del mundo para alumbrar, para que Cristo, que ha muerto en corazones de muchas personas, pueda resucitar y pueda llevarnos a todos hacia Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.